de lo que es el enojo. Como siempre vamos a ver un poquito algunas definiciones que nos hablan de qué es lo que es realmente el enojo. Y para ello vamos a ver una definición que nos dice que es un sentimiento desagradable, ¿sí? Para uno, para el que lo siente y para el que está alrededor también. Y es algo que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados, ya sea por las palabras, por las acciones o por las actitudes de otros. Ahora, la RAE, la Real Academia Española, nos dice que el enojo es un movimiento del ánimo. Me pareció muy interesante esto. Es un movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Y la ira, ¿verdad?, también se define como un sentimiento de indignación que causa enojo. Bueno, nosotros encontramos además muchos sinónimos para el enojo: el enfado, la ira, la rabia. Sin embargo, nosotros, sin importar qué nombre le demos, es una emoción que hemos sentido y que sentimos que es negativa porque es algo desagradable. No es lindo sentirse enojado. ¿Por qué? Porque no solamente es algo que yo lo siento a nivel psicológico, sino que tiene un efecto a nivel biológico. ¿Se han dado cuenta? Sí, ¿verdad? Ahora, wow, yo les puse ahí, el enojo puede ser benéfico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo yo lograr que el enojo sea benéfico? Y saben, yo creo, y me encanta ver el lado positivo siempre de las cosas. A veces me cuesta, pero creo que es importante. Y miren, este señor Eduardo Calixto González, él trabaja en una universidad en la carrera de psicología, y al realizar un estudio, él ha demostrado que dice, llevado a cabo adecuadamente, el enojo nos hace competitivos y por eso resulta positivo. No competitivos en el sentido de que, ay, si yo no gano, me muero, me enojo. No, sino que competitivo en el sentido de que si a mí me genera una situación o una persona el enojo, me lleva a actuar de una manera. Debe ser positivo en mí para que ese enojo genere una reacción en mí que sea favorable. Sí, y miren, para eso vamos a ver un poquito lo que dice la neurobiología respecto del enojo. Cuando nosotros nos enojamos, se libera en primer lugar adrenalina, y la adrenalina es una hormona y es un neurotransmisor que participa en la reacción de la huida, de la lucha, de enfrentar algo. Está también la liberación de la noradrenalina, que es una hormona que hace que se aumente la presión arterial y el ritmo cardíaco. Por eso es que de repente como que nos agitamos cuando estamos enojados, ¿verdad? Yo siempre digo que a veces uno del enojo tan grande, a veces hasta como que le aparece una venita por acá a algunos varones, ¿no es cierto? Y si pudiéramos ver, a lo mejor observaríamos que sale humo por nuestras orejas. Pero bueno, ¿qué otra cosa más se libera de acuerdo a la neurobiología? La dopamina y glutamato. Y saben que es interesante porque la dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central que regula todas las funciones que son importantes en nuestro cuerpo. Y por lo tanto regulan, por ejemplo, la memoria, el estado de ánimo, la conducta de una persona. Por eso es que al liberarse la dopamina podemos reaccionar de diferentes maneras. Y el glutamato, que si bien nosotros siempre lo asociamos a algo dañino porque hay muchos alimentos que lo contienen, déjenme decirles que nosotros en nuestro cerebro tenemos una producción de glutamato y cuando nosotros nos enojamos se libera una cantidad suficiente porque es el principal mediador de información de la sinapsis en el cerebro. Ahora, si yo me concentro en lo negativo, yo voy a decir que es una emoción que puede dejar la crema en una relación interpersonal. Sin embargo, si yo considero lo positivo del enojo, yo puedo observar que al liberar estas sustancias en mi sistema nervioso central, me permite generar procesos memorísticos. ¿Por qué? Porque esta liberación me genera el incremento de procesos memorísticos inmediatamente. ¿Y esto qué me va a permitir? Actuar de una manera favorable. Me va a permitir salir de una situación, me va a permitir luchar por algo que yo estoy queriendo obtener. Ahora,
¿Qué es lo que disminuye? Disminuye los niveles de la serotonina y de la vasopresina, que tienen que ver con el control emocional y que tienen que ver también con el control del estado del ánimo. Es por eso que nosotros generamos a veces un descontrol. Cuando disminuye demasiado, entonces sentimos que la situación del enojo sale de control. Ustedes bien saben, y lo hemos conversado anteriormente, que en la cárcel está llena de personas que se ha disminuido tanto la serotonina en su cuerpo porque se enojaron, ¿verdad? Que esa falta de control del enojo provocó que mataran a alguien, que agredieran a alguna persona. Y la vasopresina, además que es un antidiurético, estabiliza la parte cardiovascular. Entonces, claro, por eso es que cuando hay vasopresina disminuida, hay problemas a nivel cardíaco. Por eso debemos tener cuidado, porque cuando nos enojamos no es así nomás, no es simplemente que me pongo roja. Hay un efecto en nuestro sistema nervioso central y además en nuestra sangre, en el funcionamiento de nuestro corazón. Ahora, como bien les decía, el enojo nos debe preparar para la lucha o para la huida, para yo poder enfrentar de una manera positiva la situación que estoy enfrentando. Sin embargo, nosotros actuamos simplemente por el impulso y no bajo este conocimiento que haría que el enojo lo pudiéramos manejar de una manera más saludable. Ahora, ¿cuáles son las causas del enojo? Porque generalmente nosotros le echamos la culpa al resto porque nos enojamos, pero déjenme decirles que hay causas internas que tienen que ver conmigo, con mis problemas personales, con mis situaciones del pasado que no han sido resueltas, quizá en mi crianza, quizá en mi relacionamiento con algunas personas, o recuerdos que son desagradables de eventos que he vivido y que han sido traumáticos para mí. Pero además de ello están las causas que sí son externas, que están relacionadas con situaciones que ocurren alrededor de cada uno de nosotros, ya sea con una persona, una dificultad, un impasse, una falta de respeto, a veces que nosotros sentimos de parte de nuestros hijos o de parte de algún vecino, ¿verdad? O de alguien, algún transeúnte en la calle, una actitud de desobediencia, a veces por malos entendidos o porque alguien comete un error, ¿verdad? Todo esto pueden ser causas para que yo genere un enojo. Pero quiero ir un poquito más allá de esto, porque como les digo, quiero concentrarme en lo positivo de lo que puede ser el enojo. Nosotros sabemos que el enojo, ser una emoción, la debemos validar, no podemos negarla, no podemos reprimirla, no podemos ocultarla, porque es una emoción, es algo que nosotros sentimos y experimentamos de manera natural. Ahora, vimos las causas, pero quiero hablarte un poquito acerca del origen del enojo. ¿Y por qué nosotros nos enojamos? Yo me enojo ante la percepción de que algo está mal. Por ejemplo, me enojo con mi hija porque no hizo bien la cama. O me enojo con mi esposo porque no llegó a la hora que debía llegar. O me enojo con mi vecino porque está utilizando un espacio que ya me pertenece a mí. Entonces, yo percibo de que algo está mal. Además, nos enojamos, sobre todo los niños y los adolescentes, cuando sentimos que existe una injusticia. Cuando hay algo injusto, ahí nos enojamos. Díganme si esto no es así. Y además, si es que alguien o algo falla. Por ejemplo, si alguien te prometió que iba a cumplir algo y te falló, te enojaste. O si tú compraste un implemento, te ha pasado que de repente compras a lo mejor los varones un taladro y cuando más lo necesitas, cuando tienes que utilizarlo y te falla, te enojas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en lo que les digo? ¿Saben? Un autor, Gary Chapman, que la verdad es que a mí me gusta nombrarlo bastante, o quizá a veces no lo nombro, pero sí utilizo material que él ha presentado en sus libros, él nos dice que la capacidad de enojarse es una fuerte evidencia de que somos mucho más que meros animales. Claro, revela nuestra preocupación por lo recto, por lo justo y por lo ecuánime. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo saco de la dimensión real lo que me está ocurriendo para generar en mí un enojo,
descontrolado. Y es allí donde yo tengo que tener cuidado, porque de acuerdo a este origen del enojo, yo puedo ver que el enojo me muestra que yo puedo estar actuando moralmente bien, o que puedo percibir que algo está mal, o puedo darme cuenta de una injusticia, o puedo defenderme frente a alguien o a algo que me falla. Y entonces aquí vemos el lado positivo del enojo. Sin embargo, nosotros somos conscientes de los problemas, de los conflictos, del dolor, del daño que puede causar el enojo en nosotros, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. ¿Verdad que es así? Ahora, a partir de ello quiero entonces hablarte de dos tipos de enojo. Un enojo que puede ser constructivo, que te va a llevar hacia adelante, que te va a ayudar a crecer, y un tipo de enojo que es destructivo, que te va a hacer bajar, a tirarte al piso, a destruirte si es que es necesario. ¿Por qué estos dos tipos de enojo? Porque es la forma en la que nosotros manejamos la situación y es la forma en la que nosotros enfrentamos aquel evento o aquella persona que está generando en nosotros aquel enojo. Veamos entonces, el enojo constructivo, aquel que te edifica, establece límites, límites claros, dónde yo puedo llegar y dónde yo no puedo llegar. Resuelve conflictos, porque se van dando soluciones frente a aquellas situaciones injustas, aquellas cosas que están mal o aquellas cosas que se han generado en una falla por parte de alguien o por parte de algún objeto. El enojo constructivo no amenaza, no daña a la otra persona y tampoco daña a aquel objeto. Han debido ver ustedes aquellos niños que cuando se les pierden, por ejemplo, en el celular y les genera una frustración porque ellos han fallado con ellos mismos y luego de la frustración que vimos la semana pasada aparece el enojo y aquel niño daña, ¿verdad? Siendo un enojo destructivo, como lo vamos a ver en un momento. Pero el enojo constructivo no amenaza a la otra persona, no daña a la otra persona ni a los objetos, sino que mantiene un control frente a la reacción que pueda tener en aquel enojo. Recordemos que el enojo es una emoción válida. Yo tengo derecho a enojarme así como me enamoro, así como me alegro, así como me entristezco por una situación dolorosa y triste. El enojo es una emoción válida que yo puedo sentir en el momento correcto. Ahora, el enojo constructivo me respeta a mí mismo y respeta a mi entorno. Se enfoca en la conducta, no en la persona. Y saben que aquí se presentan los mayores problemas en el relacionamiento de esposos, por ejemplo, en el que generalizamos y nos apuntamos o nos enfocamos en la persona y no en esa conducta, como les decía anteriormente, que me puede generar el enfado o el enojo porque llegó tarde. Pero fue en ese momento, en esa situación, y debe haber una explicación además detrás de eso. Y además, el enojo constructivo no califica o no descalifica, ¿verdad? Cuando nosotros calificamos a aquella persona de tonta, de torpe, de estúpida, de por qué actuaste de esa manera, dando un calificativo, ¿verdad? Que finalmente descalifica a la persona y termina también dañándola. Entonces, este es el enojo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Yo te invito para que tú evalúes cómo te estás enojando. ¿Estás logrando encuadrarte dentro del enojo constructivo o quizá más bien te vas a identificar aquí, donde el enojo destructivo hace un ataque verbal o físico? Y físico puede ser con gestos, con movimientos corporales, ¿no es cierto? O incluso con el golpe, en el que pegamos a alguien, atacamos a alguien de manera física, provocando un daño. El enojo destructivo daña, ya sea hay un daño psicológico, hay un daño físico, hay un daño emocional, hay un daño por parte de la persona enojado hacia su entorno. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, un adulto, incluso he visto con tristeza personas que se dañan contra adultos mayores
por errores que hayan podido cometer, porque quizá les han fallado de alguna manera, pero nosotros vemos cómo hacen daño a personas que no pueden defenderse. Además, el enojo destructivo no resuelve el conflicto, más bien lo agranda, como que le pusiera fuego, ¿no es cierto? Le aumentara ahí el carbón para que el fuego encendiera más. Y además, el enojo ofende y descalifica. Aquí yo quiero llevarte a reflexionar un poquito. A veces nosotros estamos de un lado del enojo, siendo nosotros quienes nos enojamos y quienes somos destructivos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Pero en ocasiones nosotros podemos estar siendo víctimas del enojo destructivo de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros hijos, de algún vecino que tiene dificultades al momento de controlar la ira. Y entonces nosotros necesitamos tomar ciertas acciones porque el enojo constructivo establece límites hacia ambos lados, resuelve los conflictos, no genera una amenaza y un deseo de venganza, ¿verdad? Es importante el respeto, enfocarnos en la conducta, no calificar cuando nosotros estamos enojados. Entonces, hacia ambos lados te invito a reflexionar para saber en qué punto te encuentras tú. Ahora, si el enojado soy yo, ¿qué debo hacer? Yo quiero presentarte ahora 5 pasos que tú debes seguir si es que te encuentras enojado. Siempre hemos estado hablando de la importancia de reconocer nuestras emociones. Es lo primero al momento de querer controlarlas. Entonces, necesitas en primer lugar reconocer conscientemente que estás enojado. ¿Cuántas mamás nos enojamos y nuestros hijos nos dicen, mamá, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. Y con el grito incluso, ¿verdad? Necesitamos reconocer conscientemente. Segundo, conténgase de responder de inmediato. Calma, silencio, no hables. Ciérrate la boca, haz un receso, detente, para. Porque si tú respondes inmediatamente va a ser de una manera impulsiva. Y al estar enojado puede ser destructivo con tu entorno. Ahora, pensando en ese receso en el que te has podido calmar porque has contado hasta 5, algunos hasta 10, otros hasta 1000, otros hasta 10,000 porque lo necesitan, después de ese receso es importante que tú puedas localizar el foco del enojo y cuál es la gravedad del enojo. Yo no sé si te ha pasado que de repente tu hijo te está ayudando a guardar las cosas del mercado y se le cae un huevo y el huevo se quiebra. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ese momento a lo mejor el hijo tomó el huevo y se le resbaló. Yo necesito ver qué es lo que pasó, la forma, la conducta del niño. A lo mejor sí estaba distraído o a lo mejor él trató de colocarlo y su psicomotricidad fina todavía no es la suficiente como para poder realmente lograr esta actividad sin dificultades. Y tampoco es tan grave porque yo puedo levantar y puedo limpiar lo que se derramó. Entonces, yo necesito localizar el foco porque a veces frente a reacciones o frente a situaciones o a eventos que son leves, que no son tan graves, reacciono de una manera ilógica, descontrolada, de manera impulsiva. Por eso yo necesito localizar. ¿Y cómo lo hago? Evaluando el cómo lo dijo, el cómo lo hizo, la forma de la conducta, la forma, perdón, la que se presentó la situación, la conducta de la persona, qué está influyendo para que yo me enoje. Porque, por ejemplo, ustedes pueden notar en una mujer, volviendo al ejemplo de la impuntualidad, si es que el esposo es impuntual, ¿qué es lo que influye? Que a lo mejor cuando yo era impuntual de niña, mi papá me pegaba por ser impuntual, entonces a lo mejor está influyendo un factor en el desarrollo de mi infancia y está afectando a que mi enojo se agrave o sea más intenso. Por eso que es súper importante que nosotros podamos hacer el análisis del paso 3, porque aquí nosotros podemos ser más objetivos. Ahora, ¿cuál vendría a ser el paso 4? Analiza cuáles son tus opciones. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué opciones tienes para actuar?
¿Vas a recriminar? ¿Vas a recordarle a la persona las faltas que cometió? ¿Vas a gritarle? ¿Vas a golpearlo? ¿Vas a tirarle un plato por la cabeza? ¿Vas a querer vengarte? ¿Cuáles son las opciones que tú tienes? Y aquí nosotros necesitamos también evaluar nuestras opciones en función al paso 3. ¿Cuán grave ha sido? A veces nosotros nos enojamos con nuestros hijos por cosas tan pequeñas. Y a veces en nuestro trabajo dejamos pasar cosas que son realmente más grandes. ¿Y por qué esta forma distinta de reaccionar? Necesitamos evaluarlo, necesitamos ver qué está pasando. Es importante que después de analizar nuestras opciones, recién actuemos. ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Se presenta la situación, nos enojamos y actuamos. 3 pasos, cuando en realidad debieran ser 5. Y este paso 3 y paso 4 es muy importante. Nosotros necesitamos localizar el foco, necesitamos evaluar la gravedad de la situación que ocurrió, necesitamos saber y analizar cuáles son las opciones que tenemos y finalmente actuar. Ahora, tenemos 2 posibilidades. Pasamos por alto la ofensa y esto significa que yo voy a perdonar. Esto significa que yo puedo poner en manos de Dios la situación que está ocurriendo y que me ha ofendido, o finalmente puedo confrontar al ofensor. Pero al confrontar al ofensor, yo lo puedo hacer de 2 maneras. Y aquí viene el enojo constructivo y destructivo, porque yo puedo solucionar el conflicto hablando. Yo puedo expresar lo que yo siento y plantearle a la otra persona y conversar esperando que me entienda. Pero si yo confronto al ofensor con una ofensa, si yo busco dañarlo, si yo lo amenazo, si yo busco generar un conflicto a partir de lo que ha ocurrido, entonces no va a ser la mejor solución que yo pueda ofrecer. Por eso que es importante el paso 4, porque el paso 4 me puede dar la oportunidad de conocer las posibles situaciones que se puedan generar en respuesta de la otra persona. Esto es muy interesante y ustedes me dirán, sí, teóricamente suena bien, seguir los pasos, sí, bonito escucharte, pero en el momento yo actúo, yo avanzo, yo siento y me lanzo a la situación y a lo que va a ocurrir. Muchas personas, al ser entrevistadas de por qué mataron a su pareja, ellos dicen fue cuestión de segundos. Me enojé porque me generó celos verla con otra persona y entonces solamente tomé un cuchillo y la maté. Reacción rápida, reacción impulsiva. Por eso, si tú al escucharme te das cuenta que tienes un problema de enojo, es importante que lo trabajes, es importante que lo analices. Yo sé que en el momento del enojo te va a costar mucho hacer estos pasos. Por eso te invito a evaluar situaciones previas que te hayan ocurrido, en las que te hayas enojado y puedas plantearte estos pasos como un sistema de ensayo para que vayas preparando a tu cerebro de la forma adecuada en la que debes actuar cuando te enojas. Ahora, ustedes saben que me gusta hablar de los niños y creo que es importante que como padres aprendamos que nuestros hijos se pueden enojar, que tienen el derecho de enojarse, pero tenemos que tener cuidado con esa reacción, con la forma en la que están manifestando ese enojo. Y debemos saber que hay causas también en cuanto al enojo de los niños, y son causas que son estadísticamente ya comprobadas y que hacen que nosotros la podamos manejar. Cuando ellos sienten impotencia frente a una situación, cuando ellos sienten que no pueden lograr algo, que no tienen la capacidad para lograrlo, se van a enojar. Entonces, es muy recomendable, por ejemplo, que tú utilices y consideres la edad que viene propuesta para el juguete o juego que tú le compras a tu hijo. Porque si tu hijo tiene 3 años, si tú le compras un juguete que tiene la edad mínima de 6 años, significa que tiene una dificultad mayor, por lo tanto puede generar una impotencia en tu hijo. ¿Me entiendes? Cómo es necesario que tú puedas ir
manejando y manipulando el entorno y el ambiente de tu hijo para evitar el enojo en él? Por otra parte, la dificultad que ellos tienen para expresar. En muchas ocasiones nuestros niños no saben expresar el enojo. Cuando son pequeños, son chiquititos y ellos no hablan, yo puedo aceptar que mi hijo llore y grite cuando está enojado. Pero en la medida en la que ellos hablan, yo necesito enseñarle a decir que se siente enojado, a expresar qué es lo que está sintiendo en su cuerpo, qué fue lo que lo enojó, cuáles son las formas en las que podría reaccionar. Es importante que ellos aprendan a expresarse. Otra forma, otra causa del enojo en nuestros niños es cuando ellos se sienten decepcionados. Y ellos se pueden decepcionar muy fácil. Así como tú los puedes sorprender fácilmente, ellos también se decepcionan fácilmente. Por ejemplo, si tú les dices que vas a ir al supermercado y cuando vuelvas le vas a regalar un paquete de papas fritas y no se lo traes, ellos se decepcionan muchísimo de ti. O cuando tú les dices que vas y vuelves, pero no regresas porque te vas de viaje, ellos también se sienten decepcionados y por tanto generan un enojo. La tristeza también genera enojo. Me ha tocado entrevistar a muchos padres, trabajar con muchos niños a quienes han perdido sus padres, han muerto sus padres, por lo tanto esa tristeza en ellos genera enojo. Las mamás me dicen, constantemente está enojado, se enoja por todo. Es porque están tristes y la tristeza causa enojo. El miedo también los enoja. Entonces evalúa tú cuando ves a tu hijo enojado, ¿cuál es la causa? A lo mejor es lo que tienes que hacer es solucionar eso que le está causando miedo. La inseguridad que ellos puedan tener en un lugar puede ser que también les esté generando enojo. La impaciencia, ellos son muy impacientes. Te ha tocado salir al banco con uno de tus hijos y tienes que hacer la cola. ¡Ay! Ellos se enojan. ¿Por qué? Porque son impacientes. Y además las heridas emocionales provocan enojo en los niños. Son cosas que nosotros podemos manejar. Si tú sabes que tu hijo ha sufrido una herida emocional, porque quizá te separaste de tu esposo, tú como padre te separaste de tu esposa y entonces él o ella ya nunca más llamó, ya nunca más se presentó, es una herida emocional y eso está causando el enojo de tu hijo. Entonces, si te das cuenta, son cosas que nosotros podemos manejar y manipular ambientalmente para que nuestros hijos se enojen menos. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo los ayudo si es que ellos están enojados? Primero, siempre tienes que saber que debes ser un modelo de conducta positiva. Tú eres un modelo. Si tú te enojas de una manera irascible, no esperes lo contrario de tus hijos. 2, orienta a tus hijos en el episodio del enojo. Mientras ellos están enojados, ayúdalos cuando son pequeños. Estamos hablando de niños. Necesitas contenerlo, necesitas abrazarlo, necesitas decirle que respire, necesitas decirle que piense en otra cosa, necesitas decirle que todo va a estar bien. Orienta a la conducta de tu hijo. Vamos al baño, lávate la carita, tómate un vasito de agua. Tercero, no lo condenes. Recuerde que la emoción del enojo es válida. Todos tenemos derecho a enojarnos. Si él está reaccionando de una manera irascible, hay que evaluarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor es tu modelo. A lo mejor es el modelo de la televisión. ¿Sí? En Pepa, un programa de televisión para niños, hay un papá, el papá de Pepa se enoja de tal manera, es un hombre tan furioso que los niños que ven ese programa empezaron a actuar de la manera en que lo hacía el papá de Pepa. Entonces, también tenemos que tener cuidado. Recuerden cuando hablamos acerca de las influencias, ¿sí? Y muestra amor incondicional a tu hijo, no porque se enoje lo vas a dejar de querer. Es importante que el amor sea siempre incondicional. Y quiero concentrarme en los adolescentes, porque yo estoy viviendo con un adolescente y yo sé que de repente nos cuesta trabajar con ellos. Algunos de ustedes han manifestado también la necesidad de hablar acerca de los adolescentes. Y créanme que también existen causas para que los adolescentes se enojen. Y no sé si esto lo justifica, pero sí permite que nosotros los podamos entender
y que de alguna u otra manera también podamos manejar el ambiente y la situación para evitar el enojo en nuestros hijos adolescentes. Y para ello voy a hablar de 9 causas que pueden hacer que nuestros adolescentes se enojen. 1, cuando sientes que no los entiendes, que no les comprendes, ellos se enojan, ya te ha debido pasar. Cuando ellos se preocupan por ti. Aparentemente a nuestros adolescentes no les importamos, pero ellos se preocupan por nosotros y ellos se enojan cuando ellos ven que, por ejemplo, nosotros no hemos llegado a cierta hora, o cuando vemos incluso que cuando ellos ven que nuestro trabajo nos está causando daño, y ellos se enojan por eso, ellos se preocupan cuando nosotros empezamos a hacer alimentos, cambios en nuestra alimentación que no son favorables para nosotros, también causa enojo. Otro motivo de enojo para nuestros adolescentes es cuando sienten vergüenza. Tengamos mucho cuidado cuando sin darnos cuenta podamos estar avergonzando a nuestros hijos. Ellos ya están grandes, no son los niños pequeños. También otro motivo es cuando ellos se defraudan con ellos mismos. Saben que ellos son tan críticos con el resto, pero también con ellos, porque ellos tienen unas expectativas sobre sí mismos que si bien no las dicen y uno pareciera más bien que son un poco mediocres, no lo son. Ellos tienen altas expectativas, pero no las dicen porque justamente si se defraudan es un impacto muy grande para ellos y esto les genera enojo y ese enojo trae también dificultades con su entorno. ¿Qué más? Otra causa es cuando se les compara con sus hermanos, así que no lo hagas, ni con los primos, ni con los vecinos, ni con el compañerito del colegio, ¿verdad? No, porque eso los enoja, evítalo. Cuando se habla de sus amigos de forma despectiva, ¿ya te ha pasado? Que de repente te estás refiriendo a uno de los amigos y sacan las garras por ellos y enojadísimos. Además, cuando no se les tiene en cuenta, ellos como adolescentes ya empiezan a formar una opinión, ya empiezan a tener una postura frente a diversas situaciones y ellos necesitan sentirse validados y necesitan ser tomados en cuenta. Y cuando no ocurre esto, ellos se enojan. No significa que porque los escuchas vas a hacer lo que ellos dicen, o que tú vas a aceptar lo que ellos te están planteando, o porque tienes que validar necesariamente como razonable lo que ellos te están diciendo. Muchas veces los adolescentes van a decir cosas, barbaridades, pero es importante que ellos se sientan comprendidos, escuchados por ti, que sean tomados en cuenta en su opinión. Cuando no afrontan bien los problemas, los adolescentes se enojan. Y se enojan mucho, porque generalmente los afrontan mal, porque no saben, y porque ellos creen saber que lo están haciendo bien y no piden ayuda, o no hacen caso, o hacen lo contrario de lo que uno como padres les dice, y entonces ellos se enojan. Y además cuando sienten tristeza o depresión. Y nuestros adolescentes se entristecen cuando ven la televisión, se entristecen cuando han subido una publicación y no tienen los suficientes likes o han tenido comentarios tal vez negativos. Ellos se entristecen cuando un amigo los deja en visto y ellos se entristecen también cuando las cosas con sus padres no están bien y también se entristecen y pueden entrar en una depresión cuando han terminado con el pololo o con la polola. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender en nuestros adolescentes porque es lo que explica el enojo, el frecuente enojo que ellos tienen en su vida, en su adolescencia. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo los ayudo a los adolescentes? Uno, dales un tiempo para que se tranquilicen. No es lo mismo que cuando era pequeño, que tú lo acompañabas, que tú lo llevabas al baño, que tú lo abrazabas. No, deja que se vaya a su habitación. Ella necesita un tiempo para pensar, para calmarse, para respirar. Recuerda que cuando nosotros nos enojamos se liberan neurotransmisores, se liberan hormonas que hacen que la respiración y además la frecuencia cardíaca varíe, se aumente. Por lo tanto, ellos necesitan además también calmarse a nivel biológico. Segundo, escúchalos con respeto. Ellos tienen que saber que no porque están enojados van a gritar. Ellos
pueden manifestar su enojo hablando. Y debes escucharlos. Escucha todo lo que tienen para decir, no los cortes, porque eso los va a enojar más. Y tercero, muéstrales tu amor. Tú sabes, tú conoces a tu hijo y si no lo conoces tienes que darte el tiempo para conocerlo. A lo mejor tú puedes mostrarle tu amor a través de una caricia, le puedes hacer a través de la palabra de afirmación, a lo mejor le puedes dar un regalito y ya pronto vamos a hablar justamente de eso, de cómo mostrar amor. Este mismo autor que mencionaba hace un momento, Gary Chapman, él tiene un libro que habla de los 5 lenguajes del amor y lo vamos a trabajar en uno de estos domingos, se lo prometo. ¿Por qué es necesario que nosotros mostremos amor cuando ellos están enojados? ¿Sí? Cuando uno se enoja, tiende a aislarse y tiende a sentir que nadie te acepta así enojado como eres, aunque generalmente uno dice, me tienen que aceptar como soy, así enojado y si les gusta bien y si no se van. Pero por dentro lo que uno está buscando es sentirse amado y sentirse aceptado. Ahora, ya para ir terminando, si tú estás del otro lado, si tú no eres el enojado, sino que lo es tu pareja, sino que lo son tus padres, sino que lo son tus hijos, algún vecino, algún compañero de trabajo, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentar a una persona enojada? Lo primero que te voy a decir, nunca digas cálmate, porque eso lo enciende más. Nunca le digas cálmate, ¿sí? ¿Qué es lo que debes hacer entonces? La palabra de Dios es sabia. La blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera echa leña al fuego, dice Proverbios 15:1. Este versículo es cortito, pero dice mucho. Qué importante es la respuesta que nosotros vamos a dar frente a esa persona que está enojada. Veamos entonces 6 recomendaciones que les 12 voy a... minutos. Vamos a ver entonces. Escucha. Cuando alguien está enojado, no digas nada. Escucha. Segundo, escucha. Tercero, escucha. Necesitamos escuchar a la persona que está enojada, aunque te esté diciendo cosas que son hirientes. Yo entiendo que de repente es tan difícil, es tan humillante, pero no respondas, tranquilo. Trata de comprender la situación de la persona, por qué se está enojando. Trata de ponerte en su lugar, de empatizar con él. No para que te enojes tú más por lo que él se está enojando, sino para generar comprensión, para generar empatía. Y luego de eso, expresa que tú lo comprendes. Expresa que tú entiendo que estés enojado. ¡Wow! ¡Qué diferente es! ¿Pero cómo te puedes enojar por eso? Entiendo que estés enojado. Quizá en tu situación a lo mejor me hubiera enojado de manera similar, pero expresa que entiendes, que comprendes la situación de la otra persona. Ahora, proporciona información adicional. Muchas veces el enojo se genera por malos entendidos o porque no conozco toda la información de la situación. Entonces, proporciona información adicional. Si tú no la sabes, dile, ¿qué te parece si averiguamos qué pasó? Y esto va a ayudar a la persona. Y es importante que si tú eres el causante del enojo de la otra persona, debes confesar cualquier falta cometida. Sí, me equivoqué. Y tratar de corregir ese error. La próxima vez voy a tener más cuidado. No me di cuenta, pero la próxima vez voy a estar atento. Puedo hacer algo para cubrir ese error, para compensar el error que hice, y verán cómo el enojo de esa persona empieza a disminuir. Pero si cuando tú te enfrentas a una persona enojada, en vez de escucharla, empiezas a responderle, empiezas a seguirle el juego, créeme que eso termina en una pelea y no es lo que nosotros queremos. Muchas gracias.